Bien, entonces, cuando hablamos de un vector, recuerden lo que dijimos, no importa cómo pongan la definición, cómo quieran expresar lo que es un vector. Básicamente, lo que tenemos que tener en mente es que tiene dos cosas. Tiene módulo magnitud y tiene dirección. Me expresa estos dos combinados, me expresa estos dos simultáneamente. Eso es un vector completo, que tiene necesariamente que hablar de un módulo o magnitud y una dirección. Por lo tanto, cuando nosotros estemos operando vectores, si solamente conocemos los módulos de esos vectores, difícilmente podemos decir algo respecto de la suma, porque nos falta la dirección. Si solamente conocemos las direcciones de estos vectores, por sí solas difícilmente podremos decir algo del resultado porque nos faltan los módulos. Igual, dependiendo de cómo tengamos combinada la información, en alguno que otro caso sí podremos hacer algo, pero de forma general, si no tenemos los vectores completos, no podremos calcular la respuesta completa. Entonces, no podemos asegurar nada de un vector incompleto. Ahora, eso es un vector completo que tiene ciertas utilidades. Para nosotros va a representar magnitudes, es decir, cantidades físicas. Tendrá que tener un cierto valor, un número, un resultado de una medida con sus respectivas unidades. Recordando que el módulo, la diferencia es que no tiene unidades. Y representa una longitud, representa un largo, representa una medición y viene representado por la distancia, la medida que tiene el símbolo, la recta que lo representa gráficamente. En cambio, cuando hablamos de una dirección, recuerden igual, tenemos algunas opciones, podemos hablar de ángulos, como el ángulo polar, podemos hablar de una orientación, que es más o menos lo que hicimos con geográficas, del norte hacia el este unos 10 grados, podemos hablar de un rumbo, entonces justamente todo esto mezclado es lo que nos habla de un vector completo. Lo que vamos a hacer ahorita, en cambio, es partirle al vector a la mitad. Ya no vamos a hablar de módulo y dirección. No tendría mucho sentido hablar solamente de módulo, eso es un valor o una magnitud por separado. Entonces lo que vamos a hacer es sacarle el módulo y dejarle solamente la dirección. Y a esto le vamos a llamar el vector unitario. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Si nosotros definimos un tipo de vector, el cual tiene automáticamente, necesariamente, un módulo adimensional de 1, entonces, ¿para qué nos sirve este vector? Ya que con el vector unitario no podemos expresar una cantidad, no podemos expresar un módulo, una magnitud. Entonces, todavía nos sirve para expresar una dirección. Esa es la utilidad del vector unitario. Entonces, recuerden, tenemos dos elementos con vector unitario o dos cosas que recordar. La definición del vector unitario. Lo único que necesitamos tomar en cuenta para que sea unitario es que tenga un módulo de 1. Es la única condición. Puede estar en cualquier representación, puede estar en cualquier gráfico, puede estar a continuación de cualquier vector, puede llamarse como ustedes quieran, pero siempre y cuando tenga el módulo de 1, ya es un vector unitario. Y por otro lado, ¿para qué nos sirve? Si ya tenemos copado el módulo, entonces, para lo que nos sirve es para representar una dirección. Representa una dirección. Dirección. Entonces, en el plano podrá parecer no tan útil si lo utilizamos, si nos va a servir, pero tal vez alguien dice, en lugar de utilizar el unitario, mejor utilizo el ángulo polar, es más directo, es más entendible y es más simple de utilizarlo. Puede ser que tenga razón, pero en cambio la utilidad es que el vector unitario nos representa una dirección, tanto en dos dimensiones como en una dimensión, como en tres dimensiones y sigue teniendo la misma estructura. Nos sirve para representar direcciones en cualquier clase de uso, de cualquier clase de plano o de contexto en el cual estemos utilizando nuestros vectores. Entonces, por eso es que es especialmente útil. De cualquier vector podemos calcular un unitario, pero no todos los vectores son unitarios. Recuerden, si queremos calcular el unitario de un vector que, digamos, el vector A, queremos calcular el unitario que está en la dirección de A, podemos hacerlo. Pero también puede ser que un vector se llame Juan y sea un vector unitario. Simplemente la condición, recuerden, esto es lo que define un vector unitario que tenga un módulo adimensional de 1. Esta es la definición. Entonces, estas dos cosas hay que tomarlas en cuenta cuando hablemos de vectores unitarios.
Ahora, vamos a definir unos vectores unitarios predefinidos. Vamos a nombrarles de una forma muy específica. Hasta ahora no hemos hecho esto. Teníamos abierto todo el margen de letras, todo el margen de nombres, todo lo que nosotros teníamos a disposición para nombrar nuestros vectores. Si alguien quería llamarle el vector R4 a un vector específico, podría hacerlo. No era un nombre ya tomado. Pero en cambio ahora ya vamos a asignar unos 3 vectores, los vamos a reservar y van a representar ciertos vectores muy específicos que nosotros no vamos a poder asignarles ningún otro vector. Entonces, ¿cuáles son estos 3 vectores unitarios predefinidos? Son los que están en las direcciones positivas de los 3 ejes. Del eje X tenemos uno, en el eje Y tenemos otro y en el eje Z tendremos un tercero. Estos nombres ya están tomados, no pueden utilizarlos libremente para nombrar alguno de sus otros vectores. Si es que ustedes por ahí se encuentran con un vector I minúscula, este automáticamente ya representa este vector de aquí, es decir, el vector unitario que está en la dirección positiva del eje X. Tiene un módulo de 1 porque eso es lo que define un vector unitario, y este en particular tiene una dirección polar de 0 grados. Lo mismo con los otros dos ejes. En el que está en la dirección positiva del eje Y, le hemos puesto de nombre el vector J minúscula. Esto automáticamente ya es un vector predefinido, no podemos utilizar libremente este nombre. Ya sabemos cada vez que le encontremos a este vector qué significa. Y este vector es justamente el que está dirigido hacia arriba, es decir, con un ángulo polar de 90 grados. Y al ser unitario tiene un módulo unitario adimensional. Por último, y aunque todavía no les utilizamos los vectores en 3 dimensiones, ya comenzaremos a hablar del eje Z. El vector predefinido K minúscula es el que se encuentra en la dirección positiva del eje Z. Es decir, tiene nuevamente, aquí así sí, el módulo de K es de 1 adimensional. Y los ángulos son de 90 grados respecto al X positivo, de 90 grados respecto al Y positivo. Y ahí ya tenemos la opción de hablar de este vector unitario predefinido. ¿Para qué usamos estos? Principalmente para facilitar la notación de nuestros vectores expresados en función de la representación de componentes rectangulares paralelas a los ejes. Justamente lo que estábamos viendo ayer. Y a todo eso simplemente recuerden, lo simplificamos como la representación rectangular. Ayer ya estábamos trabajando con vectores que están en esta representación. Ya estaban correctos, ya nos permitían hacer la suma de dos vectores cualquiera que teníamos ahí en el plano. Pero tal vez eran un poquito más extraños de trabajarles. Eran todavía muy extensos. El poner un simple vector en el plano ya ocupaba algunos términos. Por ejemplo, no me acuerdo los de ayer, ahorita me voy a inventar otro. Digamos el vector W, que representado en, como dejamos ayer los vectores, sería algo como que 4 por un vector de módulo 1 y un ángulo de 0 grados en polares, menos 10 por otro vector de módulo 1 y un ángulo polar de 90 grados. Así les habíamos dejado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Simplemente decimos, más o menos la idea es la misma, pero en lugar de poner todo esto de aquí, vector con módulo 1 y ángulo polar de 0 grados, nosotros ya sabemos que este vector unitario es parte de los predefinidos y nosotros ya le llamamos el vector I minúsculo. Lo mismo del otro lado, a este vector de aquí, nosotros ya lo hemos predefinido, ya le tenemos un nombre asignado y por lo tanto, simplemente en lugar de poner todo esto, ponemos el vector J minúscula. Y listo, entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Simplemente es acortar la forma en la cual estamos escribiendo nuestros vectores en rectangulares. En lugar de tener todo esto de aquí, como si nos interesa siempre expresarlo todo lo más condensado posible, porque recuerden esto utilizamos en operaciones matemáticas, mientras más larguitas sean las operaciones, entonces podríamos ya ocupar más espacio y eso siempre podría llevar a errores. Por lo tanto, es más cómodo mientras lo tenemos más condensado. En este caso, el vector W sería 4i menos 10j.
¿Qué representa esto? La representación rectangular, recuerden que no es más que tener nuestro vector como la suma de otros dos vectores. Tenemos un vector que es 4 hacia la derecha, más otro vector que es 10 hacia la izquierda. Porque no existen vectores unitarios predefinidos que estén dirigidos ni hacia la izquierda ni hacia abajo. El vector unitario en representación polar 1 con ángulo de 180 grados, esto no tiene un nombre por sí mismo. El vector unitario en polares de 1 con menos 90 grados, esto tampoco tiene un nombre predefinido. Pero no importa, nosotros podemos utilizar estas mismas direcciones simplemente basándonos en estos otros dos vectores. Con lo mismo que vimos ayer, esto es equivalente a tener menos 1 con 0 grados, o a partir de ahorita, como le llamamos a este, menos i. Lo mismo este de acá. En lugar de decir la dirección hacia abajo, yo puedo decir menos la dirección hacia arriba, menos 1 con 90 grados, o como le vamos a llamar desde ahorita, menos j. Y listo. Entonces esto nos permite hacer operaciones, al menos la más básica por el momento será la suma, con mucha mayor tranquilidad entre cualquier combinación de vectores que nosotros nos encontremos. Lo único que tenemos que hacer es transformar esos vectores a su representación rectangular como una suma de dos vectores o tres en el caso del espacio, y luego hacemos un factor común entre los i's, las j's y las k's de los vectores que estemos sumando o restando. Entonces hagamos un ejemplo. W, a este llamémosle el L2. Y pongamos todavía en esta representación para luego reducirlo a esto. Pongámosle de 10 por este vector unitario de aquí, más 5 por este vector unitario de acá. Pero esto es más fácil expresarlo en rectangulares mismos, solo como 10i, más 5j. Y por lo tanto ya podemos sumar estos dos. W más L2. Y nos queda un poquito más condensado. Igual, los de i con los de i, porque solamente vamos a sumar los vectores que estén sobre una misma recta. Los que estén por j con los que estén por j. Sumamos los vectores que sean paralelos al eje vertical y dejamos nuestra respuesta en función de dos vectores. Entonces en i sería 14i. En el eje vertical sería menos 10 más 5, menos 5j. Creo que no tenían unidades. Y listo. Y de esta forma podemos hacer las sumas que nosotros queramos a partir de la transformación a sus componentes rectangulares de los vectores que estemos utilizando. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, que puede ser un ejemplo así mismo, pero con coordenadas tridimensionales en vez de dos. Ya, planteemos unos dos vectores tridimensionales. Digamos el vector Vy, que de una vez ya en rectangulares, luego vamos a ver cómo son otras formas de representar vectores en tres dimensiones. Podríamos tener, por ejemplo, el vector 1i más 2j menos 10k. Y otro vector, el xz, que por el momento solo es un nombre, y que va a ser en el espacio de 9.8i menos 10j más 4k. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tengamos operaciones, al menos sumas, con vectores en tres dimensiones? Lo único que va a pasar es que ahora tenemos un término adicional. Es decir, si antes ya sumábamos utilizando dos factores comunes, ahora lo que hacemos es otra vez esa operación
y dejar nuestros resultados igual, con 3 términos en la respuesta en función del unitario predefinido I, del unitario predefinido J y del unitario predefinido K. Pero de ahí es la misma idea. Entonces aquí, ¿cómo vamos a responder esto? Sumamos entre ellos solo los que tengan la misma recta, solamente los que sean paralelos. Entonces los que tengan I con los que tengan I, los que estén multiplicando al J por los que estén multiplicando al J, y los que estén en K, lo mismo, con los respectivos. Entonces, el BY más el XZ nos quedaría acá, creo que suma, pongamos de suma, 10.8i, acá menos 8j, y aquí menos 6k. Y listo, esa sería la idea. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto de utilizar los predefinidos para la suma? Bien, entonces ya podemos sumar y con eso ya hemos prácticamente cerrado las operaciones básicas. Hemos visto algo de unitarios, algo de componentes rectangulares y podemos sumar o restar vectores en el plano o en el espacio, aunque después nos vamos a enfocar un poco más en los del espacio. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios. Lo que quisiera ahorita es distinguir y poner un poco más de énfasis en lo que son los vectores unitarios. Entonces recuerden, nosotros a este vector unitario de aquí, al vector unitario y, simplemente le hemos puesto a este un nombre específico. Igual al vector unitario j, es un nombre que se nos ocurrió ponerle a este vector específico para lograr simplificar esta notación. Pero de ahí generalmente, ¿cómo se utiliza la notación de un vector unitario? Generalmente se le pone de esta forma. Por ejemplo, si tenemos un vector A, es igual a alguna cosa. Entonces, ¿cómo podemos expresar el unitario que está en la misma dirección de A? Eso ya es una operación, ahorita vamos a ver cómo encontrarla. Pero ¿cómo es la notación? El unitario que está en la dirección de A, le ponemos una U mayúscula, un vector, U minúscula, con un subíndice del vector que estamos teniendo en la misma dirección. Entonces, si queremos un vector que está en la misma dirección que el A y que tiene de módulo 1, le podemos escribir así. Si tenemos un vector Gabriel y tenemos que, no sé, que tiene alguna definición, pongamos alguna cosa. 54 con 52 grados. Entonces, ¿cómo le podemos encontrar a un vector que tenga de módulo 1 y que tenga esta dirección? Ya vamos a verlo, pero ¿cómo se llamaría? Es el vector unitario, una U minúscula, generalmente un poquito grande, con un subíndice, el nombre del vector que está en la misma dirección. Entonces recuerden, nos interesa mucho la notación, nos interesa mucho el cómo utilizamos los símbolos. En este caso, esto significa el vector unitario de módulo 1 que está en la dirección del vector A. Y acá, en cambio, el vector unitario, módulo 1, que está en la dirección del vector Gabriel. Pero esto simplemente es una notación cuando queremos expresar que este vector es unitario y tiene la dirección de otro vector. Pero tranquilamente un vector x1, un vector, se me acaban las letras, mn, o un vector ac, cualquiera de estos vectores podría ser unitario. Lo único que necesitamos, recuerden, que es que sus módulos sean 1 adimensional. Entonces, ahorita voy a ponerles estos 3 vectores. Vamos a ponerle que este es de 0.5 en i, 0.5 por el unitario predefinido i, menos 0.866j, nuestro vector x1. El vector mn vamos a ponerle de 0.1i más 0.54j.
Y al vector AC le vamos a poner de menos 0,6i menos 0,4j. Listo, tenemos tres vectores adimensionales que están en representación rectangular en el plano XY en función de los unitarios predefinidos. Y ahora mi pregunta es, ¿cuál de estos, o más bien alguno de estos, es un vector unitario? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿O todos son unitarios o ninguno es unitario? ¿O cómo podríamos comprobarlo? Hablando el Yo creo módulo. que ninguno es unitario. Ya me parece que Kevin es quien está diciendo que parece que ninguno es unitario. Tocaría comprobarlo. ¿Alguien más me estaba diciendo una forma para hacerlo? Podríamos calcular el módulo. Exacto, calculemos el módulo, porque de eso se trata. Decimos, los unitarios tienen módulo de 1. ¿Cómo decir si es que son unitarios o no? Calculando el módulo. ¿Cómo calculamos los módulos? Teorema de Pitágoras. Exacto, con Pitágoras. Recordando que estos vectores están encerrados en un triángulo, o podemos encerrarlos en un triángulo, que serían la hipotenusa de nuestros triángulos rectángulos, y por lo tanto, esta es la medida del un cateto, este otro sin el signo es la medida del otro cateto, y entre esos podemos encontrar el módulo de nuestro vector. Entonces hagamos justamente eso. Para el x1, solamente sin la flechita, recuerden esto es, vamos a hacer uno un poco más grande, el módulo o magnitud del vector. Y aplicando Pitágoras diríamos que es de 0.5 al cuadrado más 0.866 al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da de resultado? Vamos a la calculadora. Y pondríamos 0.5 por 0.5 más 0.866 más, no, ya me equivoqué. 0.5 por 0.5 más 0.866 por 0.866. Y de eso la raíz cuadrada. Entonces, cuando tenemos muchos 9, voy a aproximarle a 1. Y justamente la raíz cuadrada de 1 es 1. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir del vector x1? Efectivamente, el vector x1 ha sido un vector unitario. ¿Por qué? Porque tiene de módulo 1. Es lo único que nos interesa para poder distinguir un unitario de uno que no sea unitario. Entonces, x1 es un vector unitario. Así. Por lo tanto, el x1 es un vector unitario. Bien, veamos lo mismo con los otros dos. Veamos qué pasa con el mn. Mn en magnitud o en módulo adimensional sería 0.1 al cuadrado más 0.54 al cuadrado. Eso es la raíz cuadrada. Sería 0.1 por 0.1 más 0.54 por 0.54. Es de 0.302. Raíz de 3 de 0.302. Y ya nos vamos a dar cuenta que esto no es unitario, pero pongamos de nomás la respuesta. Raíz cuadrada de esto, 0.549. Bien, así que el mn no ha sido unitario. Por lo tanto, este no es unitario. Y por último nos queda el AC. Y lo mismo. Planteamos el módulo
adimensional del vector AC a partir de sus componentes. Podemos ponerle aquí dentro menos 0.6 eso elevado al cuadrado, nos da lo mismo y por lo tanto, para ahorrarnos tinta, vamos a dejarle sin el menos 0,4 también al cuadrado. Y a pesar de que estos dos suman 1, en algunos casos me dicen si es que los x y y suman 1, entonces debe ser unitario. Pero esa no es la forma de calcularle si es unitario. Recuerden, es más bien con Pitágoras o algún otro método geométrico en el triángulo que se forma. 0.6 por 0.6 más 0.4 por 0.4. Si está bien las operaciones, creo que sí. En la raíz de 52, 0.52. No es un vector unitario. 0.721. Listo. Entonces, conclusión. Por lo tanto, el vector AC tampoco ha sido unitario. Ahora sí. Listo. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Sí está claro que los unitarios, lo único que los define es el módulo y por lo tanto si nos preguntan, ¿este es unitario o será que este es unitario? Lo que tenemos que hacer es calcular ese módulo y verificar si tiene un módulo de 1. Recuerden que el nombre no implica ser unitario. Si yo a un vector le llamo U, no significa que sea unitario. Si yo a un vector le llamo U sub AC, puede ser que sea unitario porque es la notación que utilizamos, pero no es algo garantizado. Sería más bien de revisar. En cambio, cuando nosotros necesitemos el unitario que esté en la dirección de algún vector, utilizaremos esta notación que les acabo de decir. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con esta simple operación. A partir de un vector cualquiera que esté en el plano o en el espacio, el unitario de ese vector, un vector de módulo 1 con la misma dirección, será el vector completo dividido para su módulo o magnitud. Y listo. Recuerden esta operación de encerrar un vector entre dos líneas verticales parecido a la de valor absoluto, es justamente nos da como resultado el módulo o magnitud del vector. Bien, entonces esto es lo único que necesitamos hacer para calcular nuestros vectores unitarios que estén en la misma dirección de algún otro vector que nosotros ya conocíamos. Bien, entonces practiquemos también sobre esto. Vamos a calcular los unitarios que estén en las direcciones de otros vectores. No voy a usar estos mismos. Voy a ponerme otros. Voy a poner el vector G, que sea de 42 con 10 grados. El vector H, que va a ser de 503,495 con una orientación sur, 81 grados oeste. Y un tercero, el vector IJ, ya que la I no podemos, la J tampoco, pero el IJ sí. Vamos a ponerle en rectangulares, 24i más 4j. Vemos qué pasa. Vamos a ponerles una unidad a cada uno. Este digamos que está en metros. Este está en newtons. Y este está en metros sobre segundo. Listo. Ahora, vamos a encontrar los vectores unitarios que estén en la dirección de estos tres vectores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente seguimos esto de aquí. Para encontrar el unitario que está en la misma dirección que el G, lo que nos tocaría hacer es poner bien la notación primero. El unitario que está en la dirección del vector G. Y sería igual
al vector G completo, dividido para solamente su módulo o magnitud en este caso. Entonces, vamos reemplazando, sería un vector con una magnitud de 42 metros y un ángulo de 10 grados, dividido para, ya tenemos la magnitud del G, como está expresado en polares, que es una definición en función, una expresión, una representación en función de la definición, entonces directamente ya tenemos este resultado. Listo, hacemos esta división. ¿Cómo se divide vectores? Teniendo en mente que la división para un escalar es lo mismo que la multiplicación por un escalar. En este caso incluso sin signo negativo. Entonces nosotros ya sabemos resolver esto. Solamente multiplicamos entre estos dos, al ángulo le dejamos en paz. Y nos quedaría un 1 adimensional con 10 grados. Listo. Tenemos nuestro vector unitario del vector G. Y seguramente están diciendo, pero ¿para qué hicimos toda esa operación si lo único que ha sido de hacer es cambiarle este módulo o magnitud de 42 metros, le reemplazábamos por un 1 adimensional y ya teníamos la respuesta, ¿sí? Si es que tenemos un vector expresado en polares o en geográficas o en alguna otra representación en función de la definición, lo único que hacemos es cambiarle directamente el módulo o magnitud por la unidad y ya tenemos un vector unitario. Ahora, ¿qué tan útil es esto? Generalmente tendremos que transformarle a este vector a rectangulares y ahí sí ya podremos hacer alguna que otra operación, porque trabajar directamente en esta notación con operaciones no es tan amigable. Entonces, si tenemos que hacer alguna otra operación como una suma, alguna otra multiplicación, generalmente terminaremos transformándolo a rectangulares, pero tal y como está ahorita, ya es un vector unitario, ya está correcto por sí solo, ya cumple la definición y por lo tanto es un unitario en la dirección de G. Hagamos exactamente lo mismo con el H. Poniendo bien la nomenclatura, el unitario que está en la dirección del vector H va a ser igual. De una vez ya pongamos, bueno, la definición primero, el vector H dividido para su magnitud. Y eso nos va a salir 1 con sur 81 grados oeste. Listo, solamente reemplazamos la magnitud de 503.495 newtons con una unidad dimensional y tenemos el vector unitario que está en esta dirección. Nuevamente, así ya está bien, no tenemos que ponerlo en rectangulares para que sea un unitario, pero generalmente lo transformaremos a rectangulares porque ahí es cuando nos sirve un poquito más. Por último, hagamos lo mismo con, no me acuerdo cómo se llama el tercero, el vector IJ, el unitario, que está en la misma dirección que el vector IJ. ¿Cómo lo vamos a calcular? Al vector IJ completo lo vamos a dividir Pitágoras. lo vamos a dividir para su módulo magnitud. Bien, ahora esto sí tenemos es en rectangulares 24 más 4, 24i más 4j. Y todavía no tenemos su módulo, pero ya hemos hecho un par de ejemplos de cómo calcularlo. Recordamos triángulos, geometría, Pitágoras, la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado también. Y listo. Ahora, no vimos cómo hacer división ni multiplicación de vectores en rectangulares por escalares positivos o negativos, pero la idea simplemente es que no necesitamos una definición adicional. Esto se resuelve con matemática común y simple, es decir, con una distributiva. Calculemos esto. De 24 al cuadrado más 4 al cuadrado
de esto la raíz cuadrada, casi 24.33. Y a este valor le hacemos una distributiva a los dos elementos que forman nuestro vector. Entonces eso por 24i y también por más 4j. No necesitamos nuevas definiciones de cómo manejar vectores. Esto ya es el manejo general de polinomios de forma matemática. Bien, entonces ¿cuánto nos va a quedar esto? Voy a copiarme algunas cifras para que sean un poco más exacto nuestro resultado. 24, ¿qué pasó? 24 dividido para lo que copié. 0.986 más 4 dividido para lo que copié. 0.164. Es un unitario, así que no puede tener unidades. Y J, listo. Y ya tenemos tres distintos vectores unitarios. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿O qué podemos resaltar de estas operaciones que acabamos de hacer? Cuando tenemos vectores definidos o expresados en función de la definición, como la representación polar, la representación geográfica, encontrar el unitario es directo, porque ya tenemos separados el módulo y la dirección. En cambio, cuando tenemos otro tipo de representación, como la representación rectangular, con ayuda de los unitarios predefinidos, ya tendríamos que hacer un poquito más de pasos para poder resolverlo, pero de todas formas es tal vez hasta más útil porque esto lo podremos operar con mayor facilidad entre cualquier otro tipo de vector que necesitemos. Bien, ¿alguna pregunta sobre los unitarios en dirección de otros vectores previamente definidos? Listo. Algo tenía que decirles de los unitarios. Bueno, nada más de idea de que, recuerden, el nombre del unitario no importa. Si es que queremos verificar si es que es o no unitario, habrá que verificar qué módulo tiene. Igual en este de aquí, acabamos de calcularlo. Debe ser unitario, pero si quieren podemos comprobarlo. Vamos a la calculadora. Y verificamos cuánto es su módulo. ¿Cómo lo hacemos? Triángulos y Pitágoras y geometría básica. 986 por 0.986 más 0.164 por 0.164. Y aproximadamente, dependiendo de cuántos decimales ocupen, en este caso al menos 3 decimales de 9, ya sería un vector unitario. Y con más decimales, obviamente, esto les va a dar cada vez con mejores resultados. Bien, entonces, eso respecto a unitarios, eso respecto a la suma. Recuerden, un vector unitario tiene dos cosas que tenemos que recordar: cuál es su definición y cómo lo vamos a utilizar, que justamente vienen por el lado de la definición general de vector, el módulo y dirección. El módulo lo define, la dirección es para lo que lo vamos a utilizar. Ahora vamos a ver una pequeña aplicación de justamente esto de las sumas. Ahorita vamos a hacer un pequeño paréntesis físico, es decir, ya nos vamos a centrar en toda la parte del manejo de la notación física, de cantidades físicas, para ver justamente un ejemplo de cómo podemos utilizar esto de las sumas y restas de vectores en lo que después estaremos utilizando. Entonces, antes de eso, voy a aclarar un poco la nomenclatura que vamos a estar utilizando. Voy a poner un plano XY. ¿Dónde está mi plano XY? Ahí está. Entonces,
La primera cantidad, la más básica que nosotros vamos a tratar dentro de las cantidades físicas representadas con vectores, es la posición. Ya habíamos hablado un poquito de la posición. Recuerden que la representamos con la letra R minúscula. Entonces, cualquier vector que tenga esto, que comience por esto, automáticamente representa una posición. Entonces, ¿qué hacemos con posiciones? Simplemente hablar de vectores que van desde el origen de nuestro sistema de referencia hacia directamente apuntando a esas posiciones. Entonces, cuando queremos hablar, por ejemplo, de la posición de estos tres puntos, tenemos un punto A, tenemos un punto B y tenemos un punto C. Entonces, ¿cómo podemos hablar sobre estos puntos desde el punto de vista físico? Hablaríamos de sus posiciones, y eso es una cantidad vectorial, un vector, que va desde el origen del sistema directamente apuntando a estas coordenadas. Este sería un vector, posición del punto A. Acá tendríamos otro, el vector posición del punto B. Por acá abajo tendríamos el tercero, un vector posición del punto C. Entonces, a cualquier punto que nosotros tengamos en el plano o en el espacio, si le trazamos un vector que salga del origen del sistema, estamos hablando de vectores posición. Generalmente estos vectores habrá que definirles un poquito más, dependiendo de si son del movimiento de una partícula o de varias partículas, dependiendo de en qué instante, a qué hora estuvimos en esos puntos, pero bueno, por el momento vamos a centrarnos únicamente en las posiciones. Entonces, ¿cómo es la notación para poner este vector rojo de aquí? Es la posición, el vector posición del punto A. Por cierto, voy a poner unidades a mis ejes. Vamos a ponerles en metros y en metros. Y eso significaría que este es un gráfico de posiciones. Bien, entonces, ¿cómo le pondríamos el nombre a este vector rojo utilizando la notación correcta que vamos a manejar? Es el vector posición del punto A. Sería una forma de ponerlo. Este de acá, con la misma idea, el vector posición del punto B. Y por último, el vector posición del punto C. Entonces recuerden, siempre que tengan esta notación de la R minúscula como un vector con un subíndice, eso significa la posición del punto A directamente. Entonces así se lee también la posición del punto B, la posición del punto C. O a veces se omite lo del punto, la posición de A, la posición de B, la posición de C. Pero si nos damos cuenta, estos vectores posición necesariamente están partiendo los tres del origen del sistema. ¿Qué pasa si nosotros queremos encontrar algún vector que no esté saliendo del origen, que no esté saliendo de mi referencia, sino que esté yendo de un punto en mi análisis hacia otro punto dentro de mi análisis? Esto ya veremos que luego sí nos es útil. Por ejemplo, un vector que va desde A hasta B. ¿Cómo le podríamos llamar con esta misma intención, con estas notaciones? Igual, ¿cómo le podríamos llamar a un vector que va en cambio desde B hasta C? Pongámosle D. Bien, entonces estos dos nuevos vectores, ¿cómo los vamos a nombrar? Recuerden esta regla. Igual, comenzamos igualito. ¿Qué es este vector? Al igual que el verde, está apuntándole al punto B. Estamos llegando al punto B y por lo tanto tendrá que ser una posición de B. Entonces hasta ahí comienzan igualito. Esta es la posición de B. Pero ya que no parte del origen del sistema, ya que no parte del punto 0, ya que parte de este otro punto A, entonces tenemos que especificarlo. Esta es la posición de B respecto al punto A. La posición de B respecto de A. ¿De acuerdo? Entonces esto se lee como la posición del vector B
posición del vector del punto B respecto al punto A o a la posición del punto A. Entonces, prácticamente esta barrita de aquí está inclinada que tenemos, lo que significaría para estas notaciones y en algún otro lado, también parece que utilizamos con esta misma definición, esto viene a significar respecto a. Y listo, entonces ya tenemos nuestra notación. Recuerden dos cosas respecto a notación. Cómo hablar de la posición de un punto cualquiera respecto al origen. Es suficiente ponerle posición del punto, posición de A, posición de B, posición de C. En cambio, cuando ya estamos yendo entre dos puntos, el uno conectado directamente hacia el otro mediante un vector, ya estamos utilizando lo que es posición relativa. Entonces, la barrita implica el respecto a, y ya tenemos que poner nuestros dos puntos. Posición de B respecto de A. ¿Cómo quedaría entonces este de aquí, el tomate? ¿Cómo debería ser? ¿Posición de C sobre B o posición de B sobre C? ¿Y cómo se tendría que leer? Posición de B Sobre a C. posición. Posición de... Uy, perdón, no la escuché ahí. De una Sobre B. sobre B. De C sobre B, exacto. De C sobre B. Bueno, de C sobre B. ¿Por qué? Porque esto, ¿cómo se lee? La posición del punto C, de este C, o la posición de C, respecto al punto B. Estamos partiendo de B y llegando al punto C. Así es, justamente, cómo tenemos que manejar la notación. ¿Alguna pregunta sobre la notación que estamos manejando? Bien, entonces veamos cómo calcularla, cómo manejar estos vectores a partir de coordenadas en el plano XY. Entonces, Disculpe, ¿podría repetir el último vector? el que va desde B hasta C. Ajá. Ya. Entonces recuerden, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo leemos esto? Esto sigue siendo la posición de C, que es lo primerito que tenemos. Esto es posición de C. ¿Y qué era la posición de C? Al igual que el vector de morado, era el vector que va hasta C, el vector que llega al punto C. Siempre el primerito que tenemos aquí representa a dónde estamos llegando, el punto del cual estamos hablando, y por tanto en este caso tenemos que comenzar justamente por la letra C. Pero ya que no partimos del origen, entonces no podemos dejarle solamente como posición de C. Eso automáticamente se sobreentiende que fue partiendo del origen. Y por lo tanto tenemos que ponerle de dónde partimos, de dónde viene el vector que estamos trazando. Entonces ponemos la barrita inclinada y el punto desde el cual partimos. En este caso estamos partiendo del punto B y por eso es de C sobre B. La posición de C respecto al punto B. Hagamos un tercero nada más para... Gracias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si es que trazamos un vector entre A y C, recuerden, tenemos dos opciones. Podemos poner el que va desde A hasta C o podemos poner el que se va desde C hasta A. Entonces, por ejemplo, cualquiera de los dos tendría esa misma magnitud, cualquiera de los dos tendría ese mismo segmento que lo representaría. Y lo único que cambia es dónde mismo estoy apuntando. ¿Estoy apuntándole al A o estoy apuntándole al C? En este caso, vamos a apuntarle al A. Y aquí tendríamos nuestra saeta. Entonces, nuevamente, ¿cómo se lee esto? Es la posición de A, porque estoy llegando a la, igual que el rojo, estoy llegando al punto A, y por lo tanto comienza igualito que el rojo, es la posición de A. Pero ya que no partí del origen, eso me falta especificarlo respecto a de dónde salí, respecto al punto C. Y esa es la notación que vamos a manejar para posiciones. Un poquito evoluciona con las otras cantidades, pero es lo que más vamos a utilizar, posición relativa, al menos en posición. Cantidades relativas en posiciones. Ahora, ¿cómo poder ya asignarles valores? ¿Cómo poder poner un vector numérico
con estas representaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos estos dos puntos en el plano XY, el punto A y el punto B. Y queremos ponerlos como un vector posición. Primero, de la posición de A respecto al origen, la posición de B respecto al origen. Y luego también quisiéramos alguno que conecte estos dos. Entonces, pasar de coordenadas en el plano o en el espacio a vectores posición en rectangulares es lo más fácil del mundo. Solamente le ponemos la componente horizontal de mi coordenada multiplicada por el unitario predefinido y más, recuerden aquí no lo separamos con comas, esto es una suma de dos vectores, más la componente vertical en cambio por el unitario predefinido j. Lo mismo con el b, si es que la coordenada es 11,4, entonces el vector posición del punto b será 11i más 4j. Aquí está un poquito distinto, ya habíamos quedado que la posición del punto A simplemente la puedo representar como R sub A. Y esto ya se entiende que estamos partiendo desde el origen del sistema, pero si quieren ser más explícitos, da lo mismo que pongamos la posición de A respecto al punto 0, este es mi punto 0, o que pongamos la posición de A respecto a mi sistema de referencia 1, igual tenemos que decir que este es mi sistema de referencia 1. Estos tres son equivalentes. Por acortar los términos, recuerden siempre nos interesa que todo sea lo más condensado posible. Generalmente utilizamos solamente esta notación de aquí, aunque las otras representan lo mismo. Y al menos utilizar las otras sí nos puede ir ayudando a recordar qué significaba la barrita inclinada. ¿Sí, Angie? ¿O no? Sí, también se puede representar el vector, por decir, solamente la letra A y sobre ella el símbolo de vector, o estaría mal. Ya, matemáticamente sí está bien. Matemáticamente es algo que se utiliza mucho. Si estamos yendo al punto A, simplemente ponerle el vector A. Si estamos yendo al punto B, lo mismo. Vamos a evitar esa anotación, especialmente cuando ya estemos trabajando un poco más en la parte física. Sí se utiliza a veces, pero más bien preferiríamos utilizar esta otra. Por algunas razones. Primero, para identificar qué tipo de cantidad es. Entonces, por ejemplo, A podría ser una partícula, A podría ser un punto. Es mucho mejor si nosotros decimos de A, lo que estamos estableciendo es una posición. O de A estamos estableciendo una velocidad o alguna otra cosa. Es preferible porque es mucho más detallado, ya nos da más información. Entonces, aunque sí podría llegarse a entender de esta forma, más bien, y aunque sí lo puse aquí, vamos a evitarlo. De acuerdo. Eso, sí, Angie. Gracias también por la pregunta. ¿Qué iba a hacer ahorita? Ya, entonces, eso tenemos para la posición de A y la posición de B. Simplemente transformamos las coordenadas directamente a un vector en rectangulares. Igual, con el posición de B o posición de B respecto a 0, posición de B respecto al sistema de referencia 1, todas esas son notaciones equivalentes que intentaríamos utilizar antes que estas otras. Ahora, ¿cómo le podemos calcular a la posición que va entre estos dos? Al que va desde A hasta B o al que va desde B hasta A. Que ya sabemos cómo llamarle. Dijimos, en este caso estamos llegando a B. Por lo tanto, sigue siendo la posición de B. Entonces comenzamos por eso, R sub B. Pero como ya no partimos del origen, sino que estamos partiendo del punto A, entonces respecto a el punto A sobre el punto A. Y esa es nuestra notación. ¿Cómo se calcula? Y aquí nuevamente he puesto de esta forma, pero más bien vayamos acostumbrándonos a ponerle más bien R sub B, R sub A. Y esa es básicamente la idea. Para calcular una posición relativa, una posición entre dos puntos que están en el plano o en el espacio y que no parte del origen del sistema, lo único que hay que hacer es, fijándose en la misma notación que ya acabamos de definir, el de arriba menos el de abajo. La posición de B, la posición a la cual quiero llegar, estoy llegando, menos la posición de la cual partí, la posición desde donde está partiendo mi vector. Y listo, es una simple resta de vectores. Entonces,
Resolvámosle un poquito más detalladamente. El vector posición de A ya sabíamos cuánto era. Bueno, primero voy a ponerle posición de B. Aquí abajo el posición de A. Y les vamos a restar. La posición de B en función de estas coordenadas, 11i más 4j. Y en cambio el B sería 3i más 10j. Como obtenemos la resta, el posición de B menos el posición de A sería 11 menos 3, 8. 4 menos 10 menos 6. Y como ya es una cantidad vectorial, debería tener alguna unidad. ¿Y qué representa este 8i menos 6j? La posición de B respecto de A. Bien, hasta ahí estamos más o menos claros. ¿Qué pasa si le damos la vuelta? Tendríamos un vector que tiene todavía la misma magnitud, que tiene incluso el mismo valor de cateto horizontal y de cateto vertical, siguen teniendo las mismas medidas porque sigue siendo el mismo triángulo rectángulo. Lo único que cambia es las direcciones de todo, es decir, cambia la dirección del vector sobre esta misma recta, cambia la dirección del lado horizontal, en lugar de ir hacia la derecha como hace un rato, ahorita estaríamos yendo hacia la izquierda, y lo mismo le pasa al vertical, en lugar de ir hacia abajo como hace un rato, ahorita estaríamos yendo hacia arriba, y por lo tanto tiene una respuesta bastante similar. Si el anterior nos salió de 8i menos 6j, este simplemente es este mismo resultado multiplicado por menos 1, es el vector que tiene el mismo módulo, pero está apuntando sobre la dirección contraria. Entonces sería menos 8 más 6j. Menos 8i más 6j, el resultado de esta otra operación. Pero ¿cómo está definido y cómo lo nombramos? Recuerden, este en cambio es la posición del punto A respecto a B, porque estamos llegando a la. ¿Y cómo lo calculamos? El de arriba menos el de abajo, la posición de A menos la posición de B. Y listo. Algo que podemos inferir de esto, que no es necesario que lo sepan, pero que sí podrían darse cuenta entonces, sería que la posición de A respecto a B sería igual a menos la posición de B respecto de A. No es algo que vayamos a utilizar, pero bueno, es algo que hemos encontrado y por si acaso lo podrían tener en mente. Bien, entonces ya sabemos cómo calcular posición relativa, una simple resta. Hay que tener mucho cuidado de dónde partimos, a dónde llegamos, qué notación utilizamos. Más bien ahí está la parte difícil de esto, en irse acostumbrando poco a poco a la nomenclatura que vamos a ir utilizando. Pero en sí la operación es bastante sencilla. Una pequeña aclaración, justamente haciendo un poco más de énfasis en esto de la notación. Si nosotros nos basamos en una notación un poquito más geométrica, por ejemplo, pensando en el segmento AB, y eso simplemente le hacemos vector, hay que tener cuidado de cómo le estamos comparando con esta forma de representar a un vector. Entonces, por ejemplo, si tenemos este vector de aquí, digamos que parte del punto A y llega al punto B. ¿Cómo le pondríamos con la notación que vamos a intentar utilizar? Decimos, llegamos al punto B, entonces posición del punto B. Pero partimos no del origen, sino del punto A. En cambio, como segmento diríamos, esto es como que el segmento AB. Vamos desde el A al B. Por lo tanto, con esta notación lo podríamos poner así. Y esto sí se entiende, las dos son correctas, aunque intentaremos fijarnos un poco más en esto. Pero noten que están las letras al revés. Estas dos son notaciones de este mismo vector. Si le ponen de esta forma es B sobre A, primero está la B y luego está la A. Si le ponen de esta otra forma, primero está la A porque aquí es primero el punto desde el cual partimos y luego el punto al cual llegamos. Que más o menos se leería como el vector que va desde A hasta B. Los dos representan o se leen de formas un poquito distintas y por lo tanto tienen las letras al revés para un mismo vector. Entonces, la posición de A respecto a B no es lo mismo que la de A hacia B, sino es con las letras invertidas. La posición de A respecto a B sería la posición que va desde B hacia el A. Este es el correcto. Esto no es igual, son dos vectores distintos. Y de hecho son vectores negativos. Este es igual a menos de este. Pero bueno, nada más como para
para aclarar un poco. Preferiblemente nos centramos en una forma de denominar los vectores y ahí evitamos los conflictos con la otra forma. Entonces, por último, una forma alternativa de más o menos entender lo que estamos haciendo con esto de la posición relativa sería como si es que nosotros estuviéramos eliminando el origen del sistema, el plano original, el sistema original, el origen del sistema original, simplemente ya no lo tomamos en cuenta y estamos trazando un nuevo eje, un nuevo sistema de referencia que justo se encuentra en el punto del cual estamos partiendo. Entonces, si queremos hablar de la posición del punto A respecto al punto B, en el punto B es como si estuviéramos trazando un nuevo sistema y de ahí trazando nuestro vector. Entonces, nada más, recuerden que la posición relativa no toma en cuenta nuestro origen del sistema. Bien, puede estar nuestro origen aquí, puede estar nuestro origen acá o puede estar nuestro origen acá, que el resultado de esto sigue siendo exactamente el mismo. Es completamente independiente del observador, del origen del sistema. Bien, practicamos un poco sobre esto. Entonces vamos a inventarnos unas 3 coordenadas y vamos a ir poniendo posiciones relativas entre esas coordenadas. Entonces vamos a poner una coordenada del punto A minúscula, B minúscula y C minúscula. Como es coordenada simplemente, bueno, creo que las coordenadas siempre se usan con mayúsculas. Punto A, punto B y punto C. La coordenada del punto A en el plano XY, pongámosle de 10, menos 2. Punto y coma a veces es un poquito más fácil de entenderle. De la coordenada del punto B, pongámosle en menos 5 más 5. Estos son posiciones, por lo tanto tienen que tener unidades de longitud. Y el punto C, pongámosle en menos 1.5 más 8. Listo, en función de estos 3 puntos, de estas 3 coordenadas, vamos a calcular un par de vectores posición relativa. Vamos a comenzar calculando el posición relativa de B respecto de A. Entonces, acabamos de verlo. ¿Cómo se calcula esto? Recuerden, es el de arriba menos el de abajo. Es la posición del punto al cual estoy queriendo llegar, menos la posición del punto del cual partí. Para poder hacer esto necesito estos puntos expresados como vectores. Por eso es bastante sencillo. Pongámoslo de una vez. La posición del punto A respecto al origen sería la componente horizontal por el unitario predefinido ahí, menos o más la componente la componente vertical por el unitario predefinido J. Lo mismo para los otros. Esto está en metros. Posición de B sería menos 5i más 5j. Y la posición de C, menos 1.5i más 8j. Listo, entonces acá no me queda más que reemplazar y operar. Entonces posición de B, menos 5i más 5j. Menos, voy a dejar todavía entre paréntesis, el posición de A es esta de aquí, y es menos 2. Esto de aquí obviamente se interpreta como multiplicarle a todo el vector por menos 1, entonces hacemos una distributiva. Y ya me queda sin paréntesis 4 vectores independientes que puedo sumar en pares. Menos 10i más 2j. Y por lo tanto nuestra respuesta sería menos 15i más 7j.
Y listo. Del A al B. Menos 15, menos 7, más 7. Bien. Listo. ¿Alguna pregunta sobre la posición relativa? Hay de hecho una pequeña facilidad que podríamos tener respecto a estos resultados si es que les trazamos en un plano, aunque sea un bosquejo, nos puede dar un poquito de información para al menos tener una idea, posiblemente si es que lo hemos hecho bien. No será definitivo, al menos que sea un plano hecho a escala. Ahí sí podríamos tener una idea completamente más fácil para comprobar nuestro resultado, pero al menos con un bosquejo ya tendríamos alguna idea. Entonces, voy a hacer un bosquejo de estos 3 puntos. Más o menos podríamos ponerle el punto A, 10 menos 2 por aquí. Menos 5 más 5 por acá. Y al C, menos 1.5 más 8 por acá. Que recordando, no está a escala. No me fijé que tenía 2 en el segundo cuadrante. Bueno, entonces nuestro vector posición de B respecto de A. B respecto de A. Bueno, de paso veamos si se acuerdan lo que acabamos de ver. Tendríamos dos posibilidades. Un vector que va desde el B hasta el A. Y el otro sería el vector que va desde el A hacia el B. ¿Cuál de los dos es el que acabamos de calcular? ¿Cuál es de los dos es el que estábamos utilizando? Voy a ponerlo en el chat para que voten por el correcto. Entonces, la una opción sería el vector verde. Y la otra opción es el vector azul. Entonces, voten por el que representa esto de aquí. Posición de B respecto de A. Vamos a esperar unos 12 votos en total al menos para continuar. Justito 20, ya. Sí, la mayoría está en lo correcto. De hecho, la respuesta en este caso sería el vector que está de azul, porque nuevamente este es posición de B, entonces llegamos al B. Voy a sacarle al vector verde y nos quedamos con el azul. Entonces, los que les decía, les podemos hacer una pequeñísima comprobación. Decimos, ya que esto parte del A y llega al B, veamos si siguiendo esta ruta, siguiendo este mapa, este vector que estamos poniendo aquí, veamos si es que podríamos llegar desde el A hacia el B. Entonces, partiendo de la dice que vamos 15 hacia la izquierda, 15 hacia la izquierda, y luego 7 hacia arriba, 7 hacia arriba. Al menos con los sentidos parece que sí estamos correctos. También un poco las magnitudes, esto sí parecería que es menor, incluso la mitad que la distancia horizontal. Pero en cambio, si ya estuviera hecho a escala y si ya fuera más definitivo y podríamos comprobar exactamente que nuestras medidas y direcciones sean correctas. Al menos comprobar la dirección ya nos da una buena pista de que podríamos estar haciéndolo bien. Listo, entonces hagamos otro. Alguien me va a ayudar a calcular en cambio la posición de C respecto de B. Posición de C respecto a B. Bien, entonces alguien que me ayude con esto, ¿qué nomás tengo que hacer? ¿Y cuál será nuestro resultado? Voy a copiarme estos vectores abajo para que haya como verlos más fácilmente.
Bien, parece que no hay voluntarios. A ver, yo. Listo, Jefferson. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Qué tendría que poner aquí primerito? ¿A qué es igual esto? R, la posición de R menos la posición de B. Al La vector posición de... posición de C Eso. menos el vector posición de B. Eso. Exacto, posición de C menos posición de B. El de arriba menos el de abajo. ¿Qué más? Entonces vamos reemplazando. ¿Cómo nos va quedando? Nos quedaría menos 1.5 y Ujú. más 8J. Y eso más 5i y menos 5J. Sí, muy bien. De hecho, ya he tomado en cuenta el signo de posición de B. Listo, así que por último, ¿cómo nos va a quedar el resultado de esta suma entre dos vectores? Tres coma cinco i más 3j. 3,5i más 3j. Sí, efectivamente, creo que estamos bien. La posición de C respecto a B y ya la tenemos. Gracias, Angie, me parece que me ayudaste con esa última parte. Igual, verifiquémoslo rápidamente en mi bosquejo. Desde el punto B hacia el punto C. Tenemos que ir aparentemente un poquito hacia la derecha y un poquito hacia arriba. Entonces, aunque no esté hecho escala, parece que sí estamos bien. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto de las posiciones relativas? Si está un poquito más claro. Además de cómo sumar ya la parte un poco más física, la notación que vamos a utilizar, qué nombres vamos a ponerles a los vectores y cómo leer estos vectores posición. Bien, entonces lo que vamos a revisar ahorita muy rápidamente es una introducción a lo que ya vamos a centrarnos la siguiente clase, que es la representación en tres dimensiones. Entonces, con la representación en tres dimensiones, tenemos, al igual que con las dos dimensiones, algunas formas que podemos utilizar para representar los vectores en función a la definición, tal como la representación gráfica en dos dimensiones, como la representación polar en dos dimensiones y la representación geográfica en tres dimensiones. Aquí tenemos justamente unos equivalentes incluso. La gráfica en tres dimensiones es un poquito más compleja que la gráfica en dos dimensiones, porque ya tendríamos que tomar en cuenta algo de perspectiva para poder trazar correctamente nuestros vectores, y eso generalmente puede ser un poquito complejo de hacer y de entender. Vamos a ver unos ejemplos, al menos de una forma simple para no perdernos mucho, pero no es algo en lo que nos vayamos a centrar. Cuando tengamos vectores en tres dimensiones, a menos que nos lo pidan específicamente, yo normalmente no haré el gráfico 3D. Haré algunos otros gráficos sí para ayudarnos a resolver, pero generalmente el gráfico 3D no lo hago, especialmente porque eso solo les sirve si ya tienen una buena cantidad de experiencia interpretando gráficos 3D. Si no, más les va a confundir en lugar de ayudarles. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahorita por el momento no es tan importante que ya sean expertos en identificar e interpretar gráficas 3D, pero sí van a tener que irse acostumbrando. Ahorita, para el siguiente semestre incluso ya es un poquito más importante, mucho más para el segundo semestre. Si es que todavía tienen cálculo vectorial para entonces, es muy importante que logren, además de entender, ubicarse abstractamente en este tipo de situación. Por lo tanto, tienen que ir acostumbrándose poco a poco. Ahorita ya podrían ir un poco practicando, aunque yo no haga el gráfico 3D, tal vez ustedes sí podrían hacerlo, nada más para irse orientando un poco mejor, o si es que ya lo entienden bien, nada más ir mejorando su percepción del 3D desde un punto de vista de perspectiva. Bueno, eso respecto al 3D de gráfico, que nuevamente es una representación en función de la definición, porque tal como le vemos, la medida del vector representa su módulo o magnitud, y el cómo está orientado en el espacio representa su dirección. Pero en los otros dos nos vamos a centrar un poco más. Nuevamente, no son las únicas formas de representar vectores en 3D, incluso en función de la definición. Existen algunas otras formas, pero estas son las que nosotros vamos a ver y en las que nos vamos a centrar, en ángulos directores y en geográficas tridimensionales. Entonces,
vamos a ver más o menos cómo se da la dirección en cada uno. El módulo es igual que en polares, es igual que en geográficas, nada más aparte el módulo magnitud, y en eso no nos hacemos problema, pero sí tenemos ciertas reglas de cómo damos las direcciones, especialmente ahorita en 3 dimensiones ya no es suficiente con únicamente un ángulo. Vamos a ver cómo entenderlos y sobre todo cómo transformarlos a la representación rectangular. Recuerden, lo que más utilizamos es la representación rectangular de los vectores, ya sean 2D, ya sean 3D, aún más en 3D, para poder hacer las operaciones que necesitemos. Entonces, proceso básico, apenas tengamos un vector de cualquier estilo, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Primerito, transformarle a rectangulares y de ahí sí resolver cualquier operación que nos estén planteando. Bien. Y bueno, obviamente la representación rectangular, que no es una representación en función de la definición, pero es la que más usamos. Incluso ya vimos un pequeño ejemplo al respecto. Pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones en rectangulares no es complejo, solamente es agregarle más términos. Digamos 2 términos. De 2 términos a 3 términos, la idea es la misma, solo que tenemos que trabajar un poquito más. Tenemos que utilizar más espacio y hacer una operación adicional. Bien, entonces antes de ver cómo vamos a trabajar con estas representaciones, vamos justamente a comenzar por los ángulos directores. Pero antes de eso tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a interpretar los ejes. Es decir, cómo vamos a interpretar el eje de coordenadas X, Y, Z cuando nosotros lo veamos. Porque esto sí depende un poco de a quién le pregunte. Entonces, según libro puede ser que utilice la Z en cierta dirección. Según otro libro puede ser que utilicen la Z en alguna otra dirección. Al menos aquí vamos a trabajar de esta forma. Cuando nosotros tenemos un eje de coordenadas X, Y, Z, lo que podríamos hacer para ubicarnos un poco es, por ejemplo, ahorita que estamos dentro de un cuarto o cuando estemos en una aula de clases, vamos a suponer que nos ponemos justo frente a una pared y que la esquina que se encuentra en la esquina inferior izquierda del cuarto, que representaría esta esquina de aquí en mi gráfico, va a ser nuestro origen del sistema. Entonces, justo la esquina que se encuentra entre la pared que está al frente, entre la pared que está a la izquierda y entre el suelo, justo en la unión de estos 3 planos. Ese es nuestro origen, nuestro centro de referencia, nuestro punto de coordenadas 0,0,0. De ahí, ¿cómo entendemos los ejes? Entonces, el eje Y va a ser para nosotros el eje que habla de la altura. Es el eje que está yendo desde el centro de la Tierra hacia afuera. Entonces, en este caso justamente representaría la unión entre el plano frontal, la pared del frente, y el plano lateral, la pared de al lado. Pues entre esos dos, el punto de unión, el eje Y. Y recuerden que esto es lo que puede ir cambiando un poco. Nosotros estamos acostumbrados a manejar al XY, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, como un plano frontal. Entonces también aquí, cuando estábamos hablando de nuestros gráficos, ¿dónde están? Esto de aquí, este plano XY que nosotros acabamos de hacer aquí, ¿qué representa para nosotros? Representa un plano que está vertical, justo frente a nosotros. Por ejemplo, cuando estábamos en clases presenciales, lo que decíamos era, el plano XY representa la pizarra, representa justo el plano en el cual vamos a trabajar, un plano que está vertical frente a nosotros. Y justamente así es como lo representamos, con la pared frontal. Y por lo tanto, el eje X, ¿cuál es? Es simplemente el eje horizontal que va de izquierda a derecha, justo en la parte de abajo de nuestro plano del frente. Y en cambio, ¿qué hacemos con el eje Z? Este eje es el que va a determinar la profundidad. El eje Z positivo nosotros consideramos que va desde la esquina de adelante y la izquierda hacia atrás. Es decir, las cosas o las cantidades son positivas en Z cuando se mantienen dentro de este cuarto, cuando se están yendo hacia atrás de nuestro origen del sistema de referencia. Ahora, eso simplemente sería un cuarto. Nosotros en el cuarto que nos encontremos o en una aula de clase estaríamos interpretándolo como, si es que este es el origen del sistema, simplemente el cuarto en el que nos encontramos, el que está formado por los semiejes positivos de los 3 ejes, sería nuestro octante positivo, nuestro primer octante, el principal incluso. Y podríamos interpretar a las otras zonas de todo este espacio
simplemente como otros cuartos, imaginando que estamos en un departamento que tiene un cuarto al lado, otro cuarto al lado, un cuarto al frente, un cuarto abajo, un cuarto arriba. Así simplemente estamos rodeados de cuartos de iguales dimensiones y ahí podríamos ir entendiendo un poco lo que son la división en octantes para el espacio tridimensional. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos una componente de z negativa, estaríamos yendo hacia adentro, hacia atrás de la pared que está justo frente a nosotros, y por lo tanto el cuarto que está ahí atrás tendría o estaría formado por los semiejes y positivo, x positivo, z negativo. El cuarto que está justo al lado, hacia la izquierda, justo al lado de la pared de la izquierda que tenemos nosotros, sería el octante, el cuarto que está formado por los semiejes y positivo, z positivo, x negativo. Lo mismo, o con la misma idea, el de abajo, en cambio, simplemente tiene el y negativo, sería el cuarto que está justo abajo de nosotros, tendría los semiejes z positivo, x positivo, y negativo. Y así podemos ir más o menos definiendo los 8 cuartos que están diagonales o justo en contacto con el cuarto en el cual nos encontramos ahorita. Entonces tenemos 8 zonas, tenemos 4 cuartos aquí arriba, en el que estamos, el de atrás, el de al lado y el diagonal adelante y al lado. Tenemos otros 4 abajo, el que está justo abajo de nosotros y el que está adelante a la izquierda y adelante a la izquierda del de abajo. Entonces esos son nuestros 8 octantes con los que más o menos solemos hacer divisiones para el espacio tridimensional. Por lo pronto, lo que tiene que quedar claro es cómo entendemos los ejes. El eje Y representa altura, el eje X representa el eje horizontal izquierda-derecha y el eje Z representa profundidad. Bien, para que tengan un poco de tiempo para el trabajo, nada más veamos una idea muy rápida de los ángulos directores. En este caso, lo que vamos a hacer es representar la dirección de nuestro vector utilizando siempre 3 ángulos. El problema es que como tenemos 3 ángulos, no solamente 2 como habíamos quedado, que es lo mínimo para poder expresar direcciones en 3 dimensiones, entonces estos ángulos están muy interconectados entre ellos. Es decir, no podemos tener cualquier valor de ángulo alfa con cualquier valor de ángulo beta con cualquier valor de ángulo gamma. Si ya tenemos un alfa definido, hay unas ciertas combinaciones de ángulo beta y de ángulo gamma que podemos tener. Si ya tenemos 2 ángulos, el alfa y el beta, por ejemplo, completamente definidos, ya solamente tenemos 2 opciones para el ángulo gamma, una opción aguda y una opción obtusa. Entonces, no podemos tener una mezcla de cualquier combinación de ángulos que nosotros queramos. Pero ¿cuál es la idea? El ángulo alfa, parecido al ángulo polar que nosotros ya hemos estado manejando, es un ángulo que va directamente desde el eje X positivo hacia nuestro vector. La diferencia es que nosotros aquí no tenemos un sentido de este ángulo, no tenemos valores ni positivos ni negativos, porque nosotros no tenemos solamente 2 opciones para poder medir este ángulo. Es decir, desde el eje X positivo, nuestro vector se puede ir hacia arriba, se puede ir hacia atrás, se puede ir hacia adelante, hacia abajo. Es decir, tenemos 360 grados alrededor del eje positivo X, en los cuales se puede ir nuestro vector. Y por lo tanto, no podemos simplificarlo en una dirección, en un sentido binario, que sí lo hacíamos en el plano. Pero en cambio, ¿cómo llegamos entonces a una posición específica? Es por eso que damos los otros ángulos. Entonces, el ángulo beta es el ángulo que se forma entre el semieje Y positivo directamente hacia nuestro vector en el espacio. Y lo mismo, el ángulo gamma es el ángulo que se va a formar desde el semieje Z positivo directamente hacia nuestro vector. Entonces, más o menos podrían imaginarlo como que ustedes en el cuarto que ya estamos interpretando, que es este octante, el totalmente positivo, ponen un palo de escoba, por ejemplo, justo desde la esquina, eso representaría su vector. Y los ángulos directores serían como si hubiera telarañas entre las esquinas que unen los planos, entre la esquina que es el eje Y, entre lo que representa el eje X y lo que representa el eje Z, unas telarañas directamente hacia este palo de escoba, directamente hacia nuestro vector. Entonces, por ejemplo, visto en uno de estos programas, utilizo un poquito lo que es el GeoGebra. Entonces, tendríamos que si es que este es nuestro vector,
este que está ahorita de negro, pero que normalmente es más o menos un poco morado. Entonces, si es que este es nuestro vector y el eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y, este como plano que está gris aquí representaría el plano frontal, la hoja de trabajo, el pizarrón, y por lo tanto el eje azul es el eje Z. Entonces, ¿cómo vemos nosotros los ángulos directores? Son justo estos que están aquí. Este rojo de aquí sería nuestro ángulo director alfa. El que está aquí arriba, el verde, sería nuestro ángulo director beta. Y el que está aquí al lado, el gamma. Entonces, simplemente recuerden, son ángulos que están inclinados en el espacio. No son necesariamente paralelos a ninguno de los planos. Y eso dependerá un poco de dónde coloquemos nuestro vector. Son ángulos que están medidos entre 0 y 180 grados sin ningún signo. Entonces, por ejemplo, mandémosle esto a otro octante. Mandémosle al octante del cuarto de la izquierda. Entonces ahí, por ejemplo, cuando nuestra componente en X, nuestra componente horizontal, es negativa, nuestro ángulo alfa es obtuso. Mientras que, como estuvimos manteniendo la componente en Y positiva y en Z también positiva, entonces nuestros ángulos beta y gamma siguen siendo agudos. Pero bueno, esto seguimos analizándolo un poco más, especialmente cómo transformar estos vectores a representación polar, a representación geográfica, tampoco, a representación rectangular en la siguiente clase. Por ahora más bien vamos ya al trabajo para esta clase. Sí, justo aquí. Era de haber puesto la opción que calculamos. Pero bueno, sí lo hicimos correctamente. Y ahora en la unidad 2, justo abajo de que hice. En la unidad 2, justo abajo del trabajo 3, tenemos nuestro nuevo trabajo, el número 4, suma de vectores. Entonces, este tiene una sola página, un solo ejercicio con algunos cálculos. Tenemos que, en función de estos tres vectores, calcular estas operaciones. Entonces, tenemos que cada uno de estos vectores está definido de una forma distinta en el plano. El primero está en rectángulo, el primero está en polares, el segundo está en geográficas y el tercero está en rectangulares. Entonces, queremos operar la suma de los dos primeros, queremos encontrar el segundo menos el tercero y por último queremos hacer dos operaciones, encontrar el unitario del primero, encontrar el unitario del tercero y sumar esos resultados. Por último, responder una pequeña pregunta. Entonces, recuerden, para hacer las sumas, de todas formas tenemos que transformarles a todos estos vectores a su representación rectangular. Entonces, en función de los rectangulares, el C no, porque ya está. Al A y el B tendríamos que transformarles y de ahí vamos encontrando estos dos resultados. Para el tercero, pueden primero transformarles a rectangulares y luego encontrar el unitario, o primero encontrar el unitario y al unitario transformarle. De cualquiera de las dos formas da lo mismo. Y de ahí simplemente sumar estos dos vectores. Para sumarlos, de hecho, deberían estar rectangulares, por eso es que tocaría transformarlos. Y luego me dicen si es que este tercer vector R3 de aquí, si es que es unitario, ponen verdadero, si es que no es unitario, ponen falso. Recuerden, teníamos que irnos, o si están inseguros, le dejan en blanco. Para poder saber si es que es unitario, recuerden, tenemos que irnos a la definición del unitario, que nos dice el módulo tiene que ser 1. Listo, entonces, tienen esto para entretenerse el fin de semana. Y bueno, esperamos un ratito hasta el final de la clase. Si es que tienen cualquier pregunta, como de costumbre, ya saben, me dicen nomás. Dije una pregunta. ¿Sí? Eh, a los vectores A y B tenemos que transformarlos a los vectores que están en el C. Sí, dejarlo en rectangulares, en función del unitario predefinido I y en función del unitario predefinido J. Seguramente no nos va a salir menos 9i más 11j, algún otro valor, y de ahí seguimos resolviendo nuestras operaciones. Y en el vector B, ¿cómo le puedo transformar a rectangulares?
Igual en el A, lo que les recomendaría es hacerles un triángulo. Entonces hacen un pequeño plano XY, hacen un bosquejo de al menos en el cuadrante que se encuentra el vector. Por ejemplo, en este caso, el B estaría noroeste, estaría en el segundo cuadrante. Como ya tienen el ángulo que se forma entre el eje Y positivo y mi vector, entonces en ese triángulo utilizan ese ángulo de 14 grados y la hipotenusa de 22 para sacar las medidas de los otros de los dos catetos. De ahí simplemente, como el cateto horizontal está hacia la izquierda, entonces la componente que esté en Y del vector B será negativa. Como la componente en Y está hacia arriba, entonces la componente que está multiplicando el unitario predefinido J será positiva. Ya, listo, gracias, Inge. ¿Listo? Y la número 3 es, nos toca sacar los vectores unitarios, ¿no es cierto? De A y C. Sí, tocaría, por ejemplo, una vez que ya están en rectangulares, dividirles para el módulo y ya tendrían esos unitarios. Ok, gracias. ¿Listo? Inge. ¿Alguien me llamó? Yo, Inge. Uy, te escucho bien suavecito, Wagner. No sé si me puedes hablar un poquito más alto. Inge, en el vector A también le hacemos con bosquejo para sacar los catetos, ¿sí, verdad? ¿O no? Sí, ¿O sí, cómo? sería preferible. Recuerden que también pueden transformarlo directamente con el coseno del ángulo polar por el módulo. Ya directamente es la componente con todo y signo de las rectangulares. Igual, el seno del ángulo polar completo por el módulo del vector ya les da directamente la componente vertical. Pero sí, más bien en lugar de usar eso es casi siempre recomendable hacerlo de forma geométrica. Inge, el ¿Sí? ángulo de 176 va, o sea, va desde el eje X Ajá, en sentido antihorario, ¿verdad? ajá. Ah, ya, muchas gracias. ¿Listo? Entonces estamos todavía en el segundo cuadrante, ya muy cerca del X negativo en este caso, pero seguiríamos en el segundo cuadrante.
Bueno, entonces creo que si no tiene más preguntas, voy cerrando nomás la clase. La siguiente semana seguimos practicando sobre justamente haremos un poquito más de revisión de este trabajo. De ahí nos centraremos en la representación de vectores en el espacio, de la cual especialmente lo que nos interesa es, recuerden, todas esas formas de representación, todo eso llevarle a rectangulares, que los rectangulares por el momento van a ser nuestra representación preferida para poder operar con mayor tranquilidad. Bien, entonces que tengan un buen resto de tarde, un buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Inge. Gracias, Sí, Inge. hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, igualmente, nos vemos.